¿Quién imprimió los acordeones, Miriam? Este escándalo, un asunto de corrupción. Ya vamos a dejar de decir que es un escándalo, que es una vergüenza. Es un asunto de corrupción. No, Esto claramente fue armado por, dejémoslo ahora, por el oficialismo. ¿Es verdad que en la elección judicial todos votaron por el mismo acordeón oficialista? No, no es cierto. La analista política Viri Ríos le calla el hocico a Ciro Gómez Leiva, quien sigue todavía con la misma narrativa, con la misma agenda de el fraude en la elección al Poder Judicial. Ya no hayan que decir, pero sí culpan a la 4T de el mayor fraude, dice Ciro, el mayor fraude que ha existido en toda la historia. Pero Viri Ríos, que sí está estudiada en ese ramo, le cierra el hocico. Vamos a escuchar. ¿Quién imprimió los acordeones, Miriam? Este escándalo, un asunto de corrupción. Ya vamos a dejar de decir que es un escándalo, que es una vergüenza. Es un asunto de corrupción. no. Esto claramente fue armado por, dejémoslo ahora, por el oficialismo. No sabemos si el partido, no sabemos si un gobierno de Morena o si varios gobiernos de Morena, no sabemos si gobiernos estatales o participó el gobierno federal, pero fue el oficialismo, la 4T. ¿Para qué? Para producir un material y llevarlo a las urnas para que la gente o gente cercana a ellos o presionada por ellos votara en esa complicadísima elección, votara por ciertos nombres que, según nos estamos enterando ahora con trabajos ya mucho más sólidos que han hecho consejeros del INE, marca una coincidencia promedio entre 80% de las personas que aparecían en los, ¿cuántos modelos de acordeón? 37. Nos decía ayer. 37 modelos. 37 modelos, nos decía Arturo Castillo. 80% coincidieron con los ganadores. Eso es un asunto de corrupción. Ahí se usaron recursos mal habidos y probablemente mal obtenidos, muy probablemente recursos públicos, para pervertir un proceso, una elección. Y además se hizo con una enorme eficacia, fue un gran éxito. Así que vamos con partes. Ya vimos que 6 consejeros del INE, unos que incluso criticaron todo esto, terminaron diciendo, ay, pero volteamos para otro lado y votamos por validar las elecciones. ¿Cómo van a validar? ¿Cómo validan una elección? Sí. En la Suprema Corte de Justicia, donde hubo una correspondencia del 90% entre los nombres del acordeón con los que ganaron, y la validan, ¿en dónde está la decencia del servicio público? ¿En dónde está el respeto a los procesos de participación ciudadana? Pero vamos por partes, Miriam. Alguien tuvo que haber producido, mandado imprimir los acordeones. ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Qué sabes sobre eso, Miriam? Para ir por partes, porque este tema tiene muchas entradas. Vamos por partes y nos vamos desde que empezamos nosotros a denunciar. Fuimos a la alcaldía Gustavo Amadero, donde vimos que estaba instrumentada una campaña buenísima con mujeres. La mayoría de las mujeres que distribuyeron estos acordeones son mujeres, gente que está identificada por gestionar o tener una participación con la alcaldía o con programas sociales. Así es como llegamos a la alcaldía Gustavo Amadero y encontramos que ahí a estos acordeones se distribuían a puños y tenían la encomienda las mujeres, Ciro, de pasar casa por casa. Y si no les abrían ese día, tenían que pasar al siguiente. Yo platiqué con una de las mujeres reclutadoras vía telefónica, me hice pasar como una interesada en participar en este procedimiento. Me dieron su número telefónico, ahí lo tengo, y ella me decía que ya no había posibilidad de que yo me integrara a trabajar en esta campaña, pero ya estaba pagada y ya tenían el número de mujeres reclutadas, pero que para la otra estuviera muy atenta. ¿Qué me dijeron? Gente vinculada, que estas eran unas operadoras que venían de la alcaldía Gustavo Amadero. Eso tendrá que investigarlo la autoridad.
que me parece que el INE ya no, el tribunal si es que entra en una investigación y en todo caso la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. ¿Qué sabemos? Que hay una gran, nos hablan de una imprenta, la cual estamos investigando, Ciro, como tú sabes. Nos hablan de ¿En una qué imprenta. zona? ¿Por allá? ¿Por Gustavo Amadero? Gustavo Amadero, efectivamente. Nos hablan de otras posibles que pudieran haber participado otras imprentas también, pero nos hablan de una concentradora que estaría en el norte de la ciudad, estaría en la Gustavo Amadero, Pues sí. de Ahora, personas vinculadas va la con siguiente parte. Va la Morena. siguiente parte. Nos hablan, vamos a suponer que consigamos la dirección, que lleguemos al lugar, ¿qué nos van a decir? No, hombre, aquí Nos ¿cómo fuimos. cree que se le ocurre? Y ya ni regrese porque lo voy a acusar por daño moral o por Acoso, difamación. no sé. Vamos a pedirle asesoría a Laida Sansores o a alguno de estos gobernadores morenistas y va a ver, ya no va a poder volver a hablar de mí en sus programas. Bueno, eso difícilmente se va a conseguir, a menos de que obtuviéramos videos de cómo en ese lugar se estaba imprimiendo. O los trabajadores puedan constatar, Sí. como, ¿no?, de que ellos empaquetaron, ellos hicieron estos acordeones, ahí se hizo la producción, ahí se empaquetaron, incluso, Ciro, nos dicen que ahí mismo iba la gente, los operadores, por estos paquetes y luego los distribuían, que estaba a ojos vistos. Es lo que... Bueno, ahí está Ciro Gómez Leiva y su equipo, pues confirmando que su periodismo es de chisme y de opinión, porque de pruebas no tiene nada. Incluso él está diciendo que la investigación que están haciendo no va a llegar a ningún lado porque él no cree que vayan a confesar los dueños de la imprenta. Así es el periodismo de Ciro. Pero vámonos con Viri Ríos, quien sí hizo un estudio a fondo y nos dice que la gente no votó por ningún acordeón en particular. Vamos a escucharla. ¿Es verdad que en la elección judicial todos votaron por el mismo acordeón oficialista? No, no es cierto. Yo diseñé un algoritmo de aprendizaje no supervisado para evaluar qué patrones de votación se observaron realmente el día de la jornada electoral. Si mi algoritmo hubiera identificado solamente un patrón sólido en todo el país, entonces podríamos decir que todos votaron iguales, pero no fue así. Por el contrario, mi algoritmo encontró dos movilizaciones que yo llamo opositoras, porque se presentaron por candidatos que no necesariamente están asociados directamente al morenismo, sino incluso a veces a figuras opositoras, y se presentaron también en estados de oposición. Una de ellas, muy notable, aquí la pueden ver en estos mapas marcada en naranja, favoreció a tres candidatos sobre todo. Paula García Villegas, que es la hija de Olga Sánchez Cordero, Sergio Molina, cuya esposa trabaja con Yasmín Esquivel, la ministra, y también Zulema Mosri, cuyo esposo es Miguel Macedo de la Concha y fue procurador con Vicente Fox. Esta movilización también, como pueden ver en este mapa, fue muy, pero muy fuerte en Querétaro. Ahora, esta no fue la única movilización opositora, hubo otra muy fuerte. Si quieres conocerla, te invito a que leas mi nota, en donde también vas a encontrar el mapa con todas las secciones electorales y así puedas ver no nada más cómo votaron en esos estados opositores, sino cómo votaron en tu propia ciudad. Bueno, pues ahí está, no lo dije yo, lo dijo Viri Ríos. Para Ciro Gómez Leiva, pues todos votaron por el acordeón del oficialismo, así lo dice él, el acordeón de la 4T, pero también dice que hubo como 30 y tantos acordeones, entonces yo ya no entendí. Si el oficialismo le interesa que gane a alguien, pues hace un solo acordeón, pero 30 y tantos acordeones, la verdad, ahí yo ya, la verdad, sí me perdí. Y a mí en lo particular no me llegó ningún acordeón. Pero bueno, Viri Ríos, quien sí es especialista en ese tema, dice que la votación fue muy diversa. Usted tiene la última opinión, espero que les haya gustado este video, apóyenme con su poderoso like, compartan en sus redes sociales y déjense caer en la caja de los comentarios. Yo soy Carlos Santa Cruz y nos vemos más adelante con nuevo contenido.